lo veamos en un contexto diferente, su talento para conectar con el público es innegable. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a un hombre que con su característico estilo nos ofrecerá una perspectiva sobre la grandeza de nuestros héroes del Escuadrón 201. Con ustedes, el señor Franco Escamilla. Bueno, ahí está. ¿Cómo están, raza? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Primero que nada, hace rato tuve el gusto de que me presentaran a un general. Vino a explicarme de qué se trata el evento y le chingué la gorra. Lo quería hacer público porque me imagino la anda buscando y hasta de haber regañado al ayudante o algo así. Yo la tengo, general, aquí va a estar bien cuidada, no se apure. Bueno, primero que nada, agradecer su presencia. Me invitaron para ser parte pues, de esta celebración, que es todo un evento. No tenía idea de lo importante que era esto, no solo para la Fuerza Aérea Mexicana, sino para nuestro país como medio de producción, como fuente de empleos. Y me pidieron que viniera a hablarles del Escuadrón 201. ¿Por qué? Porque a lo mejor van a estar pensando que tiene que hacer un comediante aquí, pues acá está su gorra, general. Ahorita se la paso. Bueno, hace mucho empecé con un proyecto en mi canal de YouTube que se llama Estoy Aburrido, que es un programa en el que hablo de temas que me van interesando, temas variados. Y cuando era niño, me acuerdo que un día mi mamá me contó que en su escuela, el auditorio donde entrenaban los de fútbol y básquetbol, le decían el Escuadrón, porque tenía el nombre Escuadrón 201. Le pregunté quiénes eran el Escuadrón 201 y su respuesta fue lo que mucha gente contesta. Pues unos soldados que creo que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Y con eso me quedé. Años después tuve el gusto de conocer un par de libros que quisiera recomendárselos por si quieren saber más, porque a ver, la información que yo les traje pues no es tan abundante como lo hace un verdadero cronista o un historiador. Les quisiera recomendar para quien quiera apoyar más esta conferencia, bueno, el libro se llama Los Últimos Héroes, de Gustavo Vázquez Lozano, y el otro se llama El Escuadrón 201, de Gustavo Vázquez Lozano también, la historia de los pilotos mexicanos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues la participación del Escuadrón 201 como parte del Ejército Mexicano de Exploración es considerada como la primera vez que soldados mexicanos tuvieron acción o fueron a pelear fuera del país. Si nos ponemos estrictos, no fue la primera. A ver, ahí va. La primera sería cuando un grupo de guerreros tlaxcaltecas pelearon en Filipinas contra piratas japoneses. Yo sé que suena como anime o algo así, pero se los juro que es real, lo pueden investigar, pero no cuenta porque esos tlaxcaltecas eran parte del ejército español. Tuvimos una segunda en la batalla de la Chincúa en Chiapas, 19 de abril de 1813. Y a lo mejor, gracias por la luz, sí me la estaba pelando. Gracias por apagarla, joder, puta. A lo mejor van a decir, Franco, si la batalla fue en Chiapas, no es fuera del país. Sí lo es, porque en aquel entonces Chiapas pertenecía a la Capitanía General de Guatemala. Y el general Mariano Matamoros se enfrentó a las fuerzas realistas de Manuel Servando de Ambrini, pero éramos Nueva España, no éramos mexicanos todavía. La tercera fue el 12 de febrero de 1822, cuando las tropas de El Salvador de Manuel José Arce se enfrentaron a las de la Capitanía General de Guatemala de José Nicolás de Vos, pero éramos el Imperio Mexicano cuando estaba Iturbide. Entonces, por eso no se considera como que eran mexicanos fuera del país. Ahora, en el programa Estoy Aburrido siempre comienzo contándoles una anécdota. La que les voy a contar es muy breve. Hubo un tiempo que yo fui cantante de bodas, no sé si sabían eso, pero bueno, pertenecía a un grupo de bodas y teníamos al director musical más perezoso que he conocido en toda mi vida. No digo su nombre por respeto, Dios lo bendiga a Chaín, bueno, ya lo dije. Pero no ensayábamos. Sí, él era, bueno, es un músico muy bueno. Me acuerdo que siempre se peinaba como de ladito, así el cabello le cabía aquí. Y a veces nos decía el cliente, ¿tienen tal canción para la boda? Y decía, sí, sí la traemos.
Y yo estaba a un lado y le decía, no es cierto, güey. O sea, y nada más nos decía, para el evento del sábado, apréndanse tal canción. Yo decía, no, no vamos a ensayar. Y siempre se recogía el cabello así y decía, sí sale. Esa filosofía de vida del sí sale, dije, va. ¿Por qué se los cuento? Porque me invitan a hablar del Escuadrón 201 y empecé, bueno, ¿cómo lo voy a armar, no? ¿Cómo voy a poder meter a la gente sin que suene aburrido, pero haciéndolo a mi estilo? Quisiera entrar un poquito en contexto, ¿va? A finales de la década de los años 30, aquí en México, veníamos saliendo de una época de revolución, ¿ok? Tomen en cuenta que veníamos de estar en guerra con nosotros mismos, estábamos viviendo una crisis horrenda y nuestra relación con Estados Unidos no era tan buena que digamos. Y a nivel mundial, la raza no nos pelaba. ¿Sí? O sea, esa es la mejor manera de decirlo. Para el resto del mundo, México no existía. Se intentó comercializar con países europeos, asiáticos, y la verdad es que no nos pelaban mucho, ¿verdad? Y el país estaba peleado con los gringos y los europeos anunciaron un boicot comercial a México y nuestra moneda se devaluó. Y luego nuestra venta de petróleo, de hidrocarburos, que era lo que nos sostenía, en aquel entonces todavía no teníamos las remesas de los gringos, pues nadie nos quería vender productos químicos o insumos para la fabricación de combustible y hasta corría el rumor de que Estados Unidos nuevamente nos iba a invadir, ¿ok? Entonces, en esos años, Alemania un buen día dice, me voy a anexar a Austria, ¿no? Así, pues ellos eran míos, otra vez van a ser míos. Y nadie dijo nada. Solamente hubo un país que se manifestó ante la Sociedad de Naciones y fuimos nosotros. ¿Por qué? No sé. Sí, o sea, eso es muy mexicano, ¿estás de acuerdo? O sea, el pedo ni es tuyo y ahí vas a, eso está mal, ¿no? Y Alemania fue, fíjate, Alemania en vez de enojarse con nosotros, nos empezó a comprar petróleo. Se volvió nuestro primer y más grande cliente. Y pues México dijo, bueno, ya me quejé, ni pedo, ¿no? Pero le empezamos a vender petróleo. Incluso hay quienes dicen que las cantidades fue de aproximadamente 5 millones de barriles que le vendimos al Tercer Reich mientras invadían Polonia. O sea, es muy probable que los tanques que invadieron Polonia venían impulsados con producto nacional, ¿no? En esos mismos años teníamos barcos alemanes e italianos que estaban en Tampico, en Tamaulipas, ¿ok? Entonces, cuando empieza la guerra, empiezan los trancazos, muchos de estos barcos quisieron regresarse, algunos se quedaron, y en México empezó el rumor de que eran espías, que eran gente que trabajaba para los nazis y que estaban dando información. Pero la raza en Tampico decía, no, o sea, son gente que viene a los bares, se pone hasta atrás y se la pasan chido, ¿no? Algunos barcos quisieron escapar y fueron alcanzados por buques norteamericanos. Pero antes de que los pues bombardearan, qué sé yo, los atacaran, nuestro guardacostas, el Querétaro, se interpuso, les dijo, hey, aquí somos neutrales, déjenlos en paz. Va. Otros barcos sí alcanzaron a salir de aguas territoriales mexicanas y fueron también hundidos por buques gringos, ingleses y holandeses. Pero hubo uno que se quedó, el Orinoco, y ese se quedó en Tampico y su tripulación descompuso la maquinaria para decir allá en Alemania, no podemos irnos porque pues, nos jala. Ajá, y se quedaron a vivir en Tampico. Y pues, de hecho pusieron el barco lo abrieron al público, puedes venir a comer. Y la raza de Tampico, chingón, y se hizo como tradición. Y ya sabes, obviamente nuestras hermanas de Tampico se empezaron a casar con los alemanes y por eso tenemos jaivas con apellido alemán. Pero bueno, aquí en México ya desde 1935 había una fuerte campaña a favor del partido nazi. Antes de que se pongan acá locos, tomen en cuenta que todavía no empezaban con sus ondas de los campos de concentración y eso, sino era una ideología comunista y o socialista. Y aquí en México mucha gente se identificaba con eso. Es más, empezaron primero a reclutar a todos los alemanes mexicanos de raza pura, o sea, no mestizos,
Y había publicaciones en periódicos como el Excelsior, el Universal y Novedades que describían a Estados Unidos como el enemigo y a Alemania como un posible aliado. Es más, tuvimos una publicación totalmente pro-nazi que se llamaba Timón, de 1940, y el director era el exsecretario de Educación Pública José Vasconcelos. Insisto, todavía no sabíamos que Alemania estaba mal, ¿ok? Porque a mí me hace gracia que el mismo José Vasconcelos luego soltó la frase de por mi raza hablará el espíritu, y todo así de dude, ¿no? Envejeció mal la frase, ¿no? Y mucha gente en México se consideraba pro-nazi porque decían, los gringos son el monstruo capitalista y los rusos son amigos de los alemanes, entonces son amigos nuestros, ¿va? Pero después llegaron los ataques de Pearl Harbor y los ataques a los soviéticos, y entonces México empezó a decir, ¿saben qué? Mejor me cae bien el frente aliado. Y Estados Unidos nos dijo, véndeme petróleo. Y México dijo, sí. ¿Tienes cómo venderme? No teníamos cómo venderles. Alemania venía por petróleo y se iba. Nosotros no teníamos buques ni tripulación, pero eso es algo muy mexicano, ¿sí? ¿Me vendes petróleo? Tú di que sí y luego averiguas cómo, ¿no? Así, México se aventó un, sí sale, ¿no? Entonces, empezaron, a ver, no teníamos buques ni tripulación, pero había ganas de chambear, señores, ¿ok? Hicimos algo muy mexicano. ¿Se acuerdan que les dije que había barcos italianos y alemanes que se quedaron acá? Bueno, pues nos los chingamos. Así como suena. Ahí les va cómo. Esto lo tuve que investigar, machín. Hay una figura jurídica que se llama angaria, ¿ok? Y esto le da derecho a un, lo voy a leer, perdónenme porque si no, le da derecho a un contendiente de apoderarse y operar con fines de guerra cualquier tipo de propiedad en territorio beligerante. Para los del CONALEP, cualquiera de los dos bandos en guerra puede agarrar propiedades o vehículos de una nación neutral, con la condición de que al final de la guerra lo pagues, ¿ok? Bueno, pues nosotros en México dijimos, pues esa ley nos permite quedarnos con cosas italianas y alemanes, ¿no? Y alguien dijo, no, porque tú no estás en guerra. Y dijimos, no hay pedo. Y usamos una laguna legal y nos apropiamos de buques italianos y alemanes, diciendo, después les pagamos. No tengo que decirles que les pagamos en especie, con producto nacional. Puro chile les pagamos. Bueno, para diciembre de 1941, el ejército mexicano intercepta comunicaciones de los japoneses que decían que había un plan de los japoneses para invadir Estados Unidos vía Sonora. A mí ahorita me hace mucha gracia, porque, digo, los japoneses como que no investigaron bien, pero querer cruzar por el desierto de Sonora, dije, apenas verlo, ¿no? Pero dijeron, no, pues cruzamos, no, igual y no hace calor en Sonora, ¿no? Está tranquilo. Y el mismo Lázaro Cárdenas andaba patrullando nuestras costas en el Pacífico desde la base de Mayá de Magdalena y se cooperó con el gobierno estadounidense para que se instalaran como radares en territorio nacional porque se creía que los japoneses nos iban a invadir. Es más, empezó una especie de psicosis que la gente veía a un güey de ojos rasgados y este es japonés y nos quiere invadir. Y tuvimos campos donde guardamos japoneses, pero de eso se habla poco, ¿ok? Bueno. Bueno, cuando Alemania se enteró que le estábamos vendiendo petróleo a Estados Unidos, se puso tóxica y interceptaron el buque Potrero del Llano, 13 de mayo de 1942. Fue el submarino U-564 dirigido por el capitán Reinhard Suren y causó la muerte de 14 de los 35 tripulantes de Potrero del Llano, así se llamaba, incluido el capitán Gabriel Cruz Díaz. A ver, desde ese entonces y hasta la fecha, hay gente que dice, no, los barcos mexicanos los hundieron los gringos para obligarnos a entrar en la guerra. Raza, esto no es cierto y voy a decir en qué me baso, no lo digo nada más yo, ¿va? Existen documentos, los pueden conseguir en internet, está el reporte del quinto viaje del U-564, tripulado o dirigido por Reinhard Suren, donde él afirma haber hundido el buque mexicano. Te dice la hora, el día y cómo fue. Y hay gente que dice, no,
eso es cortina de humo. No, los alemanes no iban a echarse la culpa por algo que hicieron los gringos si eran rivales. Ese es mi argumento. Pero hay raza que todavía lo cree. Y para no dejar dudas, el 20 de mayo, 7 días después, el submarino alemán U-106 atacó el buque mexicano Faja de Oro y el gobierno mexicano mandó una protesta a Alemania. Oye, ¿qué onda? Nos estás derribando ahí, hundiendo buques, no chingues, ¿no? Y Alemania no nos peló. Así de sencillo. Para Hitler dijo, ni les contesten, así de ese tamaño. La respuesta de Alemania fue como decir que México era un país chiquito y que no nos iban a dar importancia. Ese fue de los primeros errores de mi compadre Adolfito, ya hablaremos de los otros. Y los japoneses decían que es un error militar que México quiera participar en la guerra porque estaríamos abandonando nuestras costas y ellos podrían entrar. Y dijeron que éramos unas marionetas de los gringos. Bueno, nos hundieron 3 buques mexicanos más para junio del 42, el Tuxpan, las Choapas y el Oaxaca, y los campos militares en México se empezaron a llenar de gente que iba a pedir que los entrenaran. Eso sí me hizo algo muy chido. Gente que se iba a las 5 de la mañana antes de ir a su trabajo para pedir instrucción militar porque querían participar. México ya estaba de plano con la idea, vamos a ir a pelear contra los alemanes, contra los japoneses, contra los italianos. Primero se planteó llevar infantería, pero dijeron que no por un tema de comunicación, que el mexicano habla español y que ellos pues no nos iban a entender nada. Después se decidió enviar pilotos a la zona del Pacífico, a las Filipinas, donde el idioma y el clima pues eran un poquito más amables con nosotros. Pero esto de que el idioma era un problema, encontré un dato. Aproximadamente 500,000 de mexicoamericanos participaron en la Segunda Guerra Mundial como parte del ejército estadounidense. Incluso tuvimos una compañía que se llamaba la Compañía E de El Paso, que eran puros mexicanos y mexicoamericanos y estuvieron en misiones en África y en el sur de Europa. O sea, sí participamos. Pero fue hasta 1944 que se decidió seleccionar a los miembros del Escuadrón 201. De entre los miembros, no voy a mencionar a todos porque son 300, que es algo muy espartano de nuestra parte, si me permiten. Pero me llamaron la atención unos cuantos. Por ejemplo, Jesús Carranza Hernández, hijo de Venustiano Carranza, estuvo en el Escuadrón 201. Graco Ramírez, hijo del general revolucionario Domingo Ramírez. Y el paracaidista Manuel Alcántar Torres. Este señor ya estaba en la guerra. Él estuvo en Casablanca y en Sicilia con el ejército norteamericano. Y cuando supo que México iba a mandar un contingente, pidió su baja con honores para venir a pelear con sus hermanos mexicanos, lo cual se me hizo muy gangsta de su parte. Y también tuvimos uno, Fortino González Gudiño. Él trabajaba en la armería del ejército, donde estaban haciendo las granadas, y en una ocasión hubo un accidente, una explosión. Ya él estaba afuera, se regresa a salvar a 2 de sus compañeros, y cuando le dicen, dude, te mamaste, o sea, ¿qué quieres de premio? Dijo, quiero un lugar en el Escuadrón 201. Que yo dije, yo hubiera pedido una casa, pero cada quien, ¿no? Y al mando de nuestra Fuerza Mexicana de Exploración quedó el coronel Antonio Cárdenas Rodríguez, y al mando de los 30 pilotos del Escuadrón 201, el experimentado Radamés Gaxiola Andrade, egresado del Colegio Militar y con más de 3,000 horas de experiencia volando aviones norteamericanos, que ya había colaborado en 3 misiones de bombardeo con el 97º Grupo de Bombardeo Pesado, para el CONALEP, el 97avo. ¿Okay? Bueno, para julio del 44, nuestro presidente Ávila Camacho pasó revista en el campo de Balbuena, donde habló con los miembros de la FAEM, la Fuerza Aérea de Exploración Mexicana, y les preguntó, ¿alguien de ustedes tiene una petición? Obviamente los oficiales ya habían hablado con el escuadrón, tipo, digo, los que son de mamá vieja escuela me van a entender, cuando tu mamá te llevaba a la tienda y te decía, no pidas nada, si te ofrecen, di que no, no estés jodiendo, ¿sí? O vas a ver, ¿no? Entonces, sí, tú entrabas, ¿quieres algo? No. Pues así les dijeron a los del Escuadrón 201, no van a pedir nada. Y todos, sí, está bien. Y cuando preguntó Lázaro Cárdenas, ¿alguien quiere algo? Uno de ellos dijo, sí. El cabo Ángel Bocanegra del Castillo dijo, señor presidente, yo solicito que se construya una escuela en mi natal Tepoztlán, Morelos. Que dije, de ahí se los llevan a entrenar a Estados Unidos.
a la base aérea de Randolph Field en San Antonio, Texas, donde entrenaron tanto pilotos como mecánicos, operadores de radio, médicos, dibujantes, etc. Y de acuerdo con declaraciones de los mismos miembros del escuadrón, sí había racismo. No se les trataba chido, en algunos lugares no los dejaban entrar. Y les quiero contar un par de anécdotas al respecto. Cuando estaban en Pocatello, Idaho, ahí tenían que pasar con un entrenamiento de pilotos. Y están los del escuadrón y ven volar a unos P-47 y haciendo acrobacias. Y ellos mismos dijeron, oye, qué bien vuelan esos vatos. Y cuando se bajan los pilotos, eran mujeres. Eran las miembros de las WASP, la Women Air Service Pilots, que ellas les enseñaron maniobras de vuelo y también les daban inglés básico a los pilotos mexicanos y español a los instructores norteamericanos a cargo del Escuadrón 201. Y como ellos, te digo, en algunos bares no los dejaban pasar o de plano les hacían el feo, la raza del escuadrón se armó en una tiendita, un bar, y lo habilitaron así, ¿no? Como su antro, su club, le decían el Acuario. Y pues ahí pisteaban y qué sé yo, dales chance. Ellos ahí empezaron a llamarse las Águilas Aztecas. Este no fue nunca el nombre oficial, hay que aclarar eso. Hay gente que te los dice que el nombre oficial era Águilas Aztecas, no es cierto. El oficial es Escuadrón 201 de la FAM, ¿ok? Ellos como apodo, ¿no? Como los Pumas de la UNAM, ¿no? Los ladrones de la América, bueno, así se pusieron un nombre, pero no era el oficial. Y uno de ellos hizo un dibujo de un Pancho Pistolas, que ese fue un movimiento también de genio de Estados Unidos, porque para lograr apoyo latinoamericano sacan la película Los Tres Amigos, Los Tres Caballeros. Era el Pato Donald representando a Estados Unidos, Pancho Pistolas representando a México y Pepe Carioca representando a Brasil. Lo menciono porque ahorita va a haber un grupo brasileño, ¿eh? O sea, para que sepan que somos brothers desde hace mucho. A pesar del racismo, de las incomodidades, muchos de nuestros miembros del escuadrón sacaron novia norteamericana. Sí, que varios de ellos se casaron. Y como no estaban aprendiendo inglés, un comandante en la base en Pocatello les dijo, ahora van a aprender con un diccionario con faldas. Y organizó un baile en la calle, trajo morras gringas que no hablan español para que conocieran a nuestros miembros del ejército, de la Fuerza Aérea. Órale, cotorren, ¿no? Y para que ellos practicaran con su inglés, perdóneme. Se me fue un acento. El coronel Carlos Garduño contaba una anécdota de este tema de la comunicación que se me hizo muy gracioso, porque obviamente todas las indicaciones que te dan los operadores de radio pues eran en inglés. Y un piloto mexicano se quejaba de que decía, vato, no me des tantos datos, nada más dime clear o no clear, ¿no? O sea, ¿puedo pasar, sí o no? Y dice que ellos se la curaban porque escuchaban por radio que el gringo estaba dándole todos los datos y el otro güey bien desesperado, nomás dime, clear o no clear, ¿no? Y le pusieron de apodo el clear o no clear, ¿no? Ahora, el entrenamiento tampoco fue sencillo porque ellos nunca habían manejado este avión que les prestaron, porque fueron prestados, que es el P-47 Thunderbolt, que es un cazabombardero, lo tengo que leer, de 5.4 toneladas de peso, con ametralladoras Browning M2 y 2 bombas de 454 kilogramos, que con todo y ese peso te alcanzaba velocidades de hasta 700 kilómetros por hora. Pero este avión solo cabe una persona. Por lo general, cuando te enseñan a volar un avión nuevo, va contigo tu instructor. Aquí tuvieron que ir solos. Fue de plano, súbete a un carro que nunca has manejado y no choques. Y eso fue lo que les pidieron. Los gringos al P-47 le decían el Juggernaut, el Jog o el T-Bolt. Y nuestros pilotos le pusieron de cariño los Pecuas por P-47, ¿eh? Y bueno, pasa algo con el Escuadrón 201 que tengo que hacer mención. El mismo Cantinflas hizo un chiste una vez diciendo, ya ves que hasta se caen solos. Y empezó esta leyenda urbana de no, que los del Escuadrón 201 se caen solos. No, sí hubo accidentes en el entrenamiento, pero los hay en todas las áreas, ¿ok? Estuve viendo que distintas academias militares te reportan entre un 8 y un 15% de probabilidad de que haya accidentes en los entrenamientos. O sea, nunca es seguro ni siquiera el entrenamiento. Y hubo 2 accidentes que llamaron la atención. El primero fue Reinaldo Pérez Gallardo, se acababa de casar con una norteamericana
y decidió celebrar volando su P-47 a baja altura. ¿Sí? O sea, ya el vato casi creo volando por los semáforos, por la avenida principal de Greenville, y la gente pues obviamente se alarmó, ven un avión volando tan bajito, pensaron que estaban siendo atacados y lo castigaron quitándolo de volar. Le dijeron, ¿sabes qué? Te vas de mecánico, pero tranqui, después pudo volver a volar. Y el otro suceso fue una confusión de una pista. El piloto Crisóforo Grijalva intentó despegar por una pista que se les llama de rodaje, que no tiene las dimensiones necesarias para la velocidad y el despegue, y terminó volcado el avión en un lodazal, perdiendo la vida el piloto automáticamente, y fue la primera baja del Escuadrón 201. Y ahí es donde empezaba la raza en México a decir, es que no están calificados, no tienen el nivel necesario. Bueno, como uno es terco, encontré que nada más 2 de ellos, de los que fueron a entrenamiento, no pasaron todas las pruebas de manera satisfactoria. Solo 2, ¿ok? Tomamos en cuenta que mandamos más de 300 personas, solo 2 no pasaron. Y los demás pasaron las pruebas por arriba de la media. Y no lo estoy inventando. ¿Por qué? Porque gracias a la doctora Maggie Rivas Rodríguez, ella hizo una investigación y tuvo acceso, por así decirlo, a la hoja de calificaciones. Digo, estoy diciéndolo en un término muy coloquial. Y todos los miembros del escuadrón pasaron con una calificación arriba del promedio, ¿ok? Sí estaban calificados, sí hicieron bien las cosas, así que chúpenla, haters. Bueno, ya que terminan su entrenamiento, me voy a brincar hasta cuando viajan a Filipinas. Se aventaron un viaje de 33 días con sus 33 noches, porque no podían irse en línea recta, tenían que ir por ciertas zonas seguras. Si había amenaza de presencia enemiga, regrésate o dale en zigzag. Pero fue más de un mes de estar en el mar, y había un miembro, Fernando Nava Musa, que a él le apodaban la mascota del escuadrón, o el soldado más raso, o el ayudante de lavaplatos. Dije, qué hijos de puta. Bueno, porque era un muchachito de 15 años. El vato dijo mentiras. Cuando llegó a presentarse, consiguió lugar, y este morro se compró una vitrola, un tocadiscos, y lo rentaba en el viaje. Pues échale 33 días, la raza aburrida, le rentaban su tocadiscos a $5. Para cuando llegaron a Manila, a Filipinas, ya llevaba $400 ganados el vato. O sea, hizo negocio. Y llegando a Manila, ellos pensaron, vamos a desembarcar bajo fuego, nos van a atacar, qué sé yo. Y no, lo recibieron con música y baile. El único error que se tiene registro es que la banda que tocó, según ellos iban a tocar el himno nacional mexicano, y tocaron la marcha de Zacatecas. Que es como el segundo himno, ¿no? O sea, obviamente yo me imagino a los del Escuadrón 201 les tocan la marcha Zacatecas y chinga tomaron distancia por tiempos, ¿no? Y se fueron a formar. Y hubo un dato también que se me hizo curioso. Había un cónsul mexicano en Filipinas y su hija, Conchita Carmelo, que iba vestida de china poblana. Hay una foto muy famosa, le llaman el beso de la muerte, porque las personas que están dándole un beso en la mejilla murieron en combate. De hecho, tenemos la imagen, ¿la podemos poner, por favor? Es la otra, güey. La otra. Oh, qué la chingada. Bueno, nos equivocamos de archivo. La que sigue no la pongas porque son puras mamadas, ¿eh? Bueno, pueden buscar la foto en internet. Pues bueno, comenzaron las misiones para el Escuadrón 201 y una de las primeras fueron conjuntas con los soldados norteamericanos, ¿ok? Fueron de reconocimiento, de escolta, pero sí hubo unas donde hubo acción. Y Reinaldo Pérez Gallardo, el que les conté que voló por las calles en Greenville, bueno, ese vato se aventó una maniobra de capo, ametralló objetivos japoneses y cuando vio que explotó todo, celebró levantando el avión y haciendo piruetas. Entonces, por radio, uno de los gringos dijo, mira ese pinche mexicano loco. Y Gallardo se la tomó a mal porque dijo, me están insultando. Y por radio respondió, según el reporte, dijo, ahorita que baje, el que haya dicho eso, luego rompo el hocico. Y cuando baja, el que había dicho eso era una madre de 1,85 m, mamado. Y todavía le pregunta, según el reporte, él le dijo, ¿todavía quieres pelear? Y Gallardo, ya calientito, le dijo, pelearé contigo sin vergüenza. Dudo un chingo que haya contestado eso, pero ese es el reporte que mandaron. Obviamente le dijo, vengas, hijos de su... Bueno,
Después de varias misiones conjuntas, llegó el momento de brillar para el Escuadrón 201. Y esto para mí es maravilloso, porque Radamés Gaxiola, que era el comandante del grupo, a cada rato iba con el mando operativo a decirles, denos misiones. O sea, estamos listos, somos buenos, déjenos brillar. Incluso pidió que les dieran misiones nocturnas, pero les dijeron, no, es las que les digamos. Y había una misión que nadie quería llevar a cabo. Se describía esta misión como imposible. Cerquita de Vigan, en la costa occidental de Luzón, para los que conocen, había un depósito de municiones japonesas que estaba protegido no nada más por baterías antiaéreas, sino por la misma orografía del lugar, por las montañas. El acceso era, pues sí, imposible, porque por un lado los protegía el mar, nada más había una pequeña abertura y estaba protegido con baterías antiaéreas. Entonces el comandante Gaxiola les dijo, vamos a hacer esto, vamos a llegar a altura máxima, nos dejamos caer en picada, bombardeamos y nos vamos. Y todos le dijeron, no se puede. A lo que él les contestó, las águilas aztecas sí pueden. Soltó el micrófono y se fue. Y ya estando afuera, Carlos Garduño, piloto, le explica a Gaxiola, oye, nos dieron una misión, vas a volar a máxima altura, desciendes en picada, bombardeas, te elevas, te atacan montañas y baterías antiaéreas. Y Garduño le dijo, no se puede. Y Gaxiola le dijo algo muy mexicano. Le dijo, ya dije que sí podías. Sí, o sea, no me hagas quedar mal. Que más adelante les voy a contar una anécdota con eso, que en mi tierra le decimos saludar con sombrero ajeno, porque eso hizo Gaxiola, máximo respeto y en paz descanse, pero dijo, no, sí se puede. Él no lo iba a hacer. ¿Sí? Entonces le dijo a Garduño, ya dije que sí se podía y no me hagas quedar como mentiroso, y si no lo haces tú tengo que ir yo y yo ni sé volar en picada. Bueno, pues Garduño empezó a ver pues, cómo le hacemos, ¿no? El peso del avión es mucho, nos vamos a embarrar, y se le ocurrió hacer pruebas en su pecua y encontró la manera. Él dijo, llegando a 12,000 pies, cuento 5 segundos y eso me deja más o menos a 4,500 pies y me da espacio para bombardear y volver a levantar el bombardero. Pero si se pasa por 1 segundo, se estrellan. Entonces hizo pruebas y regresó, porque le dieron 48 horas al Escuadrón 201 para prepararse para la misión, y Garduño llegó con Gaxiola y le dijo, ya sé cómo le vamos a hacer, si se puede y no tenemos que esperar 48 horas, se puede mañana. Así con ese hocico. Y Gaxiola le dijo, ¿seguro que se puede? ¿No? Sí sale. El 1 de junio de 1945 a las 11 de la mañana partieron el teniente Carlos Garduño como líder de elemento y como su ala Fausto Vega Santander. Lo explico, volaron 4 nada más, pero va uno como líder y el ala o como el que le hace segunda, van de 2 en 2, por así decirlo. Iba como líder de elemento Carlos Garduño, Fausto Vega Santander como alias Cacho, como líder del segundo elemento, y el subteniente Miguel Moreno Arriola, el que pintó el Pancho Pistolas en un avión mexicano, y como su ala Praxedis López Ramos. Tengo una declaración de la doctora Maggie Rivas que le tomó declaración a Carlos Garduño, ¿ok? Esto es de viva voz de quien estuvo en esa misión. Me gustaría leérselas. Decía Carlos Garduño, me lancé en picada contra el blanco esperando caerles por sorpresa, pero de seguro escucharon nuestros motores porque casi de inmediato empezó un nutrido fuego antiaéreo de piezas de 75 y 105 milímetros, así como armas ligeras que parecía que granizaba. Las trazadoras subían hacia mí, pasando peligrosamente cerca de mi avión mientras contaba los segundos. Con fuerza sujeté el bastón para salir de la picada y quedé ciego por unos instantes mientras mi P-47 subió como un demonio. Apenas recuperé la visión, volteé para observar los efectos del ataque. Nuestras 8 bombas impactaron en el centro del blanco, levantando enormes bolas de fuego y humo. Con el rabillo del ojo alcancé a notar un círculo de espuma en el agua de mar y pensé que quizás había sido provocado por algún tanque de combustible. Volví la mirada a la derecha y me sorprendí al ver, en lugar de mi ala,
vi a Miguel Moreno Arriola haciéndome señas para que tomara el micrófono. Hay una entrevista que le hacen a Carlos Garduño, que la hicieron los de Agave Producciones, digo, hay que darle la mención, y él cuenta que les habían prohibido hablar por radio. Entonces fue tanta la insistencia de Moreno de que el radio, hasta que le pregunta qué pasó, y Moreno Arriola le contesta: le dieron a Cachito. En la entrevista a Miguel Moreno Arriola, él narra: yo iba detrás de Cachito en medio del fuego antiaéreo cuando vi que impactaron su avión cerca de la cabina. Me pareció que algo salió desprendido del P-47 herido, que se jaló hacia la derecha para estrellarse al mar. Garduño me regañó porque abandoné formación para sobrevolar la zona del choque mientras los japoneses seguían disparándome, pero solo vi el salvavidas amarillo de mi compañero flotando a la deriva. El subteniente Fausto Vega Santander, alias Cacho, murió en acción frente al enemigo, convirtiéndose en la primera baja del Escuadrón 201 en combate. Ahora, no fue el único, tuvimos más bajas desgraciadamente, algunas por fallas técnicas, algunas en combate. Y no solamente los pilotos vieron acción, porque pasa que cuando hablamos del Escuadrón 201 solo hablamos de los pilotos. Sí, pero también había fuerzas de tierra y también hay gente sumamente importante para ellos, como la gente encargada del área médica, el área de alimentos, los mecánicos, dibujantes, radiooperadores, etcétera. Y no nada más, insisto, los pilotos vieron acción. Hubo reportes de francotiradores japoneses cerca de la base y hubo contacto directo con el enemigo en varias ocasiones. El 23 de junio, un grupo comandado por el subteniente Guillermo Robles, que andaban buscando madera, fueron atacados, resultando herido el soldado Enrique Módano Gómez. Y el 26 de agosto del 45, un contingente al mando del teniente José Cruz Abundiscano, en una misión de exploración, se enfrentaron en una escaramuza con un grupo de japoneses, matando a uno de ellos y capturando a 2 más. Y de los nuestros, todos salieron ilesos. Tengo aquí el listado de misiones: 30,000 bajas japonesas, otras fuentes dicen que 50,000, yo me quise ir humilde, jodido 30,000 bajas japonesas, 95 misiones de combate, 1,600 horas de vuelo. En una sola misión, 4 de nuestros aviones destruyeron 29 tanques japoneses. Y en otras misiones se destruyeron edificios, cañones, nidos de ametralladoras y depósitos de municiones. Cuando ellos regresan, fueron condecorados en la Ciudad de México el 18 de noviembre de 1945. A todos se les dio el ascenso al grado siguiente inmediato y la medalla del Lejano Oriente. Y les dieron la Legión de Honor Mexicana, la Medalla de Liberación de la República Filipinas, con gafete de recomendación presidencial, y las condecoraciones norteamericanas: Eficiencia del Ejército, Eficiencia de la Fuerza Aérea, Campaña de América, Campaña Asia, Pacífico y Victoria en la Segunda Guerra Mundial. Y estuvimos en el desfile de la Victoria. Si tú checas la lista de quién ganó la Segunda Guerra Mundial, México viene en la lista. O sea, entramos al segundo tiempo, ¿no? Minuto 45, pero pusimos un par de asistencias. Además, los pilotos recibieron la Medalla del Aire y el coronel Cárdenas y el capitán Gaxiola la Legión al Mérito. Y cuentan una anécdota muy chida, porque primero se habla de que fueron objeto de racismo por ser mexicanos. Eso sigue pasando desgraciadamente. Pero hay una anécdota que contaba un miembro del escuadrón que dice que cuando estaba recuperándose en enfermería, en la cama de al lado estaba un soldado norteamericano y él le preguntó que si él volaba uno de los narices blancas, porque así los identificaban. Los aviones mexicanos les pintaban de blanco hacia abajo, ¿no? Y cuando le dijo: sí, soy uno de ellos, que el vato se paró y lo abrazó y que le dijo: ustedes nos han ayudado mucho en las misiones, les estamos agradecidos. Se me hizo digno mencionarlo. Así como hay gente que se fija en la nacionalidad, hay gente que se fija en el objetivo común. ¿Y se acuerdan del subteniente Ángel Bocanegra, el que pidió que le construyeran su escuela en Tepoztlán, Morelos? Pues se la construyeron. Y eso no es todo. Pude ver una entrevista a la hija, Laura Adela Bocanegra Quiroz se llama, y ella cuenta que su papá, antes de ser del Escuadrón 201, era maestro, pero allí en Tepoztlán no había escuelas, no había ninguna primaria. Entonces él daba clases abajo de un árbol, y cuando le pide al presidente hagan una escuela, se la cumplieron. Y en la inauguración de la escuela estuvo Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas. La primaria todavía existe, se llama Escuadrón 201, primera en Tepoztlán, Morelos. Y no quisiera irme, todo esto que les cuento está en los libros, no es un conocimiento exclusivo, mucha gente lo sabe, o si no lo sabía, espero que lo sepan. No quisiera, como les dije, saludar con sombrero ajeno. Déjenle regreso. Sí. No lo regañan, ¿verdad, general? No. Ahí estoy, mire.
La dejó ahí, pero ahí está, yo saludo, sí, soy a toda madre. Es que, no, y les digo porque a mí me la aplicó mi papá una vez. Cuando yo estaba en Cuautla, teníamos unas vecinas que eran 3 amigas, creo. Bueno, una de ellas tenía una niña muy chiquita, no me acuerdo el nombre, no les quiero echar mentiras, pero esta niña tenía síndrome de Down, entonces requería educación especial, pero muchas veces pasó que la niña se encerraba en el departamento, ¿ok? O sea, la mamá salía a algún lado, dejaba la puerta abierta y la niña se encerraba. En una ocasión, la señora está llorando y vamos mi papá y yo saliendo rumbo a la tienda y mi papá la ve llorando. ¿Qué pasó, vecina? No, es que la niña se volvió a encerrar. Tomen en cuenta que no era un departamento en un edificio donde yo vivía, era como una vecindad, ¿sí? O sea, había un patio y había escaleras para acá, escaleras para allá. Y la niña vivía junto con su mamá en un departamento que tenía una doble escalera, como una medio caracol, y hasta arriba estaba la puerta. Entonces mi papá le dice, ¿cómo que se encerró la niña? Sí, es que pues va y cierra la puerta ella sola y no puedo abrir. Y mi papá, como buen hombre, le dijo, es que debería de ponerle llave o poner algo que atore la puerta, ¿no? Y la señora puso una cara de, me hubiera servido hace 15 minutos, ¿no? Tu pinche consejo. Y puso así como cara de, bueno. Y mi papá le dice, no se apure, ahorita abrimos. Y yo dije, ¿cómo chingado le va a hacer, ¿eh? Y me dice, Franco, tráete la escalera. Teníamos una escalera de mano. Y yo estoy viendo las escaleras y hay una ventana hasta arriba. Yo dije, no llega la escalera. Pero pues yo confío en mi papá, ¿verdad? Y entonces fui por la escalera, la pongo y dije, no va a llegar, ¿no? Y mi papá detiene la escalera y me dice, súbete, ¿no? Sí, los que me conocen saben que le tengo miedo a las alturas, ¿no? Entonces, y le dije, no llego, o sea, la escalera no llega. Me dice, dale. Y yo todavía le tenía miedo a mi papá, pero también le tenía miedo a las alturas. Entonces se me calienta el hocico ¿por qué no te subes tú, no? Y me dice, porque soy más pesado y tú no puedes detener la escalera. Y cuando voy subiendo digo, pero soy niño gordo, ¿no? O sea, andamos, o sea, así te aguanto, güey. Y te lo juro, tengo tanto miedo que voy subiendo la chingada escalera y cuando llego a la parte más alta, mis manos no llegan a la ventana, ¿sí? Entonces me dice mi papá, súbete al último escalón. Y la escalera no está bien recargada. Mi papá la está deteniendo con su pie y así a 2 manos y se mueve y yo, no mames, no puedo, ¿no? Sí puedes, ¿no? Y yo con ganas de llorar alcanzo a subirme y me agarro de la ventana y se cae la chingada escalera. Entonces quedo así con el pecho y los pies así volando. Y papá todavía me dice, te vas a matar, ¿no? O sea, súbete, no estés de payaso, ¿no? Y yo estoy acá, que le quiero contestar un chingo de cosas, ¿verdad? Pero no me sale la voz. Y me aviento, ¿no? Había una mesita con un florero, le partí su madre a la mesa y al florero. Me fui de cabeza, ¿no? Y todavía cuando doy el golpe, escucho la voz de mi papá que me dice, no vayas a asustar a la niña, ¿no? Como si fuera a propósito, ¿sabes? O sea, que yo hubiera entrado, niña, ¿no? O sea, estamos solos, ¿no? O sea, no. Yo también estaba asustado. Y allí es donde me quedo parado y digo, yo no sé cómo se llama la niña, no sé cómo, a ver, siempre he sido ignorante, pero a los 9, 10 años era más ignorante. No sabía cómo se le habla, ¿sí me explicó? A una niña que tiene síndrome de Down y que está asustada. Y estoy caminando como villano de caricatura para, según yo, no asustarla. Pero la niña ya estaba asustada, ya estaba llorando, entonces no había pedo. Y me acerco a la puerta y la niña me ve y se hace así. Y estoy yo ahí y le digo, ¡hey! ¿No? Soy tu vecino. Y la niña empieza a llorar más. Y yo, no llores, nada más vengo a abrir para que entre tu mamá. Y empieza a llorar más fuerte. Y empiezo a hacer así como hacia un lado. Porque ¿cómo hago? No puedo correr hacia ella. La voy a asustar más. Y estoy pensando en cómo le gambeteo, ¿no? Para que se quite de la puerta y estoy caminando así como
en círculos y la niña empieza a hacer igual que yo. Y se empieza a reír y yo, bueno, entonces empiezo a manotear más. Y la niña me da la espalda de este lado y ya abrí la chingada puerta y entra la mamá llorando y la niña vuelve a llorar y la señora abraza a su hija y fue un momento bonito porque yo dije, yo hice esto, ¿no? O sea, soy un héroe. O sea, sí. Y la señora suelta a su hija y estoy yo parado a un lado de mi papá y le dice a mi papá, gracias, don Paco, y lo abraza. Ajá. Y yo parado hacia un lado, ¿no? Y a mí no me dio las gracias, güey. Y la niña nunca me habló ni nada, o sea, nunca lo mencionaron. Y me dio un chingo de coraje, ¿no? Por eso lo cuento, porque mi papá me hizo lo que le hicieron a Garduño, ya dije que sí puedes, ¿no? Y de eso quisiera comentar porque cuando me invitaron a ser parte de este evento, primero dije que sí y después me arrepentí, si he de ser honesto, porque dije, es un evento serio, es un evento importante. Y yo siempre lo he dicho, tengo un profundo respeto hacia todas nuestras fuerzas, ya sea el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea. Siempre ha sido con mucho respeto. Uno, porque siento orgullo de su trabajo. Dos, me da miedo la gente que sabe matar. Y me preocupaba porque dije, yo no soy historiador, no soy un experto en este tema, soy un comediante. Y les dije, si voy a hablar, pues no va a ser con un lenguaje muy técnico, y va a ser con mis palabras. Me dijeron, no, adelante, como tú quieras. Y ya en casa mi esposa Gaby me decía, ¿vas a ir a dar una conferencia? Sí. ¿Por? ¿No? O sea, que me invitaron, ¿no? Y ella me conoce, ¿no? Y dijo, ¿cuánto te van a pagar? ¿No? Sí, o sea, como, ¿qué tan duro estuvo el chingazo que aceptaste? Y le dije, no me van a pagar, o sea, voy en buen pedo, sí. Y por eso vine. Porque quería ser parte. Y volví a hablar con la gente. Les dije, estoy listo, quiero dar la conferencia. Me dijeron, ¿necesitas algo? No, una mesa, un agua y es todo. ¿Y crees poder hacerlo? Dije, sí sabe. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, general. Mi nombre es Franco Escamilla. Que estén muy bien. Gracias. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Gracias. Franco, en nombre de todo el equipo de FAMEX, queremos expresarte nuestro más sincero agradecimiento por tu increíble participación en Gracias por devolverme mi gorra, gracias. Tu talento y tu energía contagiaron a todos los presentes, dejando una huella imborrable en esta edición. Ha sido un verdadero honor contar contigo y celebrar tu arte en este escenario. Como muestra de nuestra gratitud y admiración, queremos entregarte este pequeño presente. Bueno, antes de entregar unos reconocimientos, quiero decirles que desde que vimos el video de Franco, donde narra más o menos lo que hoy escuchamos, proyectamos la posibilidad de invitarte porque además de celebrar el 10º aniversario de nuestra feria, son los 110 años de la Fuerza Aérea Mexicana. Estamos celebrando el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, el 80 aniversario de nuestra Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Sabemos que una historia se puede contar de muchas formas y todas son válidas mientras nos enseñen, mientras nos diviertan y nos mantengan interesados. La idea es que hoy, como puedes ver, habemos algunos veteranos, pero hay muchos jóvenes. Y la idea es que se mantenga viva las hazañas y la historia de nuestros héroes de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Nada más para que sepas, entre el público hay personalidades de la Fuerza Aérea, entre ellos mi general Carmona Landa, que es ni más ni menos comandante de la mitad de la Fuerza Aérea de México. Antiguos directores de nuestro Museo de Aviación Militar, que si no lo conoces, te sugiero que si no hoy, en una próxima ocasión, nos hagas el honor de visitarlo. El director de pilotos,
muchas personalidades. Mijal, no sé si usted tuviera inconveniente de hacernos el honor de entregar estos reconocimientos. Reconocimiento al ciudadano Franco Javier López Escamilla por su destacada participación en la presentación titulada Escuadrón Aéreo 201, Los Héroes Olvidados, libro. Su valiosa contribución a la difusión de la historia del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial ha sido fundamental para preservar la memoria de estos héroes y su legado. Su presentación fue un momento memorable para el personal de las Fuerzas Armadas y el público en general. El personal integrante del Comité de la Feria Aeroespacial Mexicana y de la Fuerza Aérea Mexicana expresa su más sincero agradecimiento por su apoyo y colaboración en FAMEX 2025, Estado de México, 25 de abril del 2025. Muchas gracias. Con la gorra. También te queremos entregar esta metopa para que... Esta es una metopa, así le llamamos. Para que en algún lugar de tu oficina, de tu hogar, claro, puedas tenerla y que sepas que con mucho cariño nos vamos a acordar de ti por este día. Igualmente, la tendremos con mucho orgullo en el estudio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pero todavía falta... perdón. Claro. Para que valga la pena la vuelta, estos son unos souvenirs de nuestra feria, de esta edición. Esta es una réplica de una bolsa de vuelo que normalmente usa el personal especialista para transportar herramientas, equipo de vuelo diverso. Lo de adentro no lo enseño, ¿verdad? Sí, por favor. Son generalmente drogas. Una agenda. A ver, lo ponen ahí. Claro. Termo y taza. ¿Esto qué es? El símbolo de esta feria es el Quetzalcóatl. Nice. Entonces, una réplica del Quetzalcóatl para ti. Ahí está. Y mi medallita de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Fuerza Aérea Mexicana. Así es. Muchísimas gracias. Acá no se van a caer. Más cosas. ¿Qué dijeron? Le hubiéramos pagado. ¡Ya, amigo! Como le mencionó, realmente fue un acto altruista de parte de Franco, se lo agradecemos profundamente. Gracias, Mijal, por entregar el reconocimiento. Y yo creo que lo menos que podemos hacer es pedirle nuevamente con un gran aplauso e invitarle para nuestra próxima edición dentro de 10 años o antes. Esta es tu casa. Encantado. Muchas gracias, general. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Con el Pancho Pistola. No, amigo, gracias, muchas gracias. Gracias. Ahora para llevarme.